Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo de 1 Samuel 29. Así que ya estamos cerca al final del libro de 1 Samuel y de hecho vamos a notar cómo el libro de 1 Samuel no puede ser entendido sin lo que va a ocurrir en 2 Samuel, ¿no? O sea, en cierta forma estos dos libros son una unidad. Así que los invitamos a que no se pierdan nuestras conclusiones del libro de 1 Samuel y que también continúen con nosotros en el libro de 2 Samuel. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Preciado Dios, te rogamos que nuestra ética ante los demás pueda ser una ética tan respetable, tan noble, que los demás puedan ver que nosotros somos hijos tuyos, enviados tuyos, y a través de nosotros te puedan conocer. En Jesús, amén. Capítulo 29 de 1 Samuel continúa el tema del capítulo 27, porque los que vieron el video ayer dijimos, capítulo 28 en cierta forma es un paréntesis entre 27 y 29, porque el tema del 29 continúa directamente el 27. ¿Dónde estábamos en el 27? David estaba viviendo en las tierras del rey Aquis en la ciudad de Gat, que era de los filisteos. ¿Por qué? Porque de esta forma se libraba de la persecución de Saúl. Habíamos visto entonces que él tenía unos hombres, estaba acumulando unas riquezas. Ahora, cuando los filisteos salieron a pelear contra los israelitas, el rey Aquis, dice el versículo, los primeros 3 versículos del capítulo 28, nombra a David como el guarda personal de él. David, Dios le había dicho, mira, yo te voy a hacer rey de Israel. Pero hasta este punto, como hemos examinado a lo largo de 1 Samuel, eso no se sentía real, porque lo que David estaba viendo era que por más que él viese, por más que él intentase, cada día estaba más y más lejos ese sueño de sentarse en el trono de Israel. David, yo me imagino que empezó a pensar y decir, bueno, quizás Dios propiamente no va a cumplir ese plan conmigo de que yo me siente acá con los israelitas y que sea el rey de ellos. Entonces, estando en el territorio de los filisteos, seguramente dijo, y bueno, ¿y qué tal que yo me hago mi vida por aquí? Ya soy nombrado guarda personal del rey Aquis. Recuerden que David había sido nombrado guarda personal y el capitán de la guardia de Saúl. Así que David, en cierta forma, ya tenía experiencia en esto de ser el guardia real de un rey. Y recuerden que Saúl tenía unos 600 hombres, o sea, David tenía, por así decirlo, un mini ejército, ¿no? Eran por allí unos mercenarios que podían de una u otra forma arrendarse al mejor postor. Sin embargo, acá en el rey de Aquis no fue porque el rey Aquis fue el que mayor dinero les ofreció, sino más bien porque los acogió en un momento de dificultad. Y la forma que David tenía de ser recíproco con el rey Aquis era entonces sirviéndole como guardia personal de él y su familia. Ahora, los filisteos pues salen a la guerra contra los israelitas como siempre lo habían hecho, y esto implicaba que si el rey Aquis iba y David era el capitán de la guardia real de Aquis, tenía que ir también con él. Ahora, esto naturalmente iba a generar un tipo de reacción frente a los demás filisteos, porque como hemos dicho, si David, que era conocido por matar a 10,000 filisteos, decían las canciones, si David había sido conocido por matar no solo a un montón de filisteos, sino quizás a uno de los filisteos más importantes que había existido, que era Goliat, alguien podía pensar, ¿qué tal que David se nos tuerce en el camino? ¿Qué tal que David después vaya y aparezca por allá y todo esto era un plan israelita para acabar con los reyes de los filisteos? Entonces, cuando leemos el principio del capítulo 29, nos vamos a encontrar con eso. Los filisteos están reunidos para pelear contra el israelita en el valle de Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revistas a sus compañías de 100 y de 1,000 soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes filisteos dijeron, ¿y estos hebreos qué están haciendo acá? Entonces Aquis dijo, no, mira, este es David. Él me ha servido fielmente y yo en él no he visto nada reprobable. Pero los jefes de los filisteos dijeron, no, imagínate, que él regrese al lugar, no queremos que nos acompañe porque ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería el mejor regalo de David ante Saúl que nuestras cabezas, ¿no? Y recordaron las canciones que se cantaban y viene el punto central del versículo, que son los versículos 6 en adelante. Dice que
Aquis mandó a llamar a David y le dijo: te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad y no tengo motivo de queja de que estés en mi servicio. Pero no les agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa para que no se disgusten los jefes filisteos. Entonces David le preguntó al rey Aquis: ¿pero qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado? Si yo estoy aquí para pelear por ti y para pelear contra tus enemigos. Y en el versículo 9, en mi opinión tú eres un hombre bueno. Eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate mañana temprano y vete con tus hombres del campamento. 2 veces dice el rey Aquis de David: eres un hombre bueno, no tengo nada que reprocharte. David estaba viviendo en un territorio que no era un territorio israelita. Cuando David estaba en medio de este territorio que no era el territorio israelita, David no era un representante solo de David. David estaba representando a él mismo, a los hombres que obviamente estaban a su servicio, pero también estaba representando al Dios que lo guiaba y al Dios de sus padres. Entonces, cuando nosotros vemos que el rey Aquis alaba a David, reconoce a David, no solo por su carácter ético, sino también por la forma en que él trabaja, porque al fin y al cabo, o sea, ¿cuál era la función de David? Pues David era soldado. Y entonces, ¿el soldado qué hace? Pues el soldado va y pelea guerras. Entonces, ¿cómo evalúo yo si un soldado es bueno o malo? Dependiendo de si gana o pierde la guerra. David era un soldado que ganaba batallas, que ganaba guerras, que iba y recuperaba, tenía mucha práctica en esto del arte de la guerra, en recuperar aldeas, vencer soldados, expulsar a los invasores. Entonces Aquis ve en David, podríamos decirlo así en términos contemporáneos, a un buen trabajador, pero también a una buena persona, a una persona que era recta, a una persona, como dice el versículo 9, que era como si fuese un ángel de Dios. Yo pienso que David y la forma en que David vivió representando a Dios y a él en medio del pueblo filisteo es una ilustración de cómo nosotros debiésemos representarnos ante el mundo. Hemos generado esta idea de que como cristianos el mundo nos conoce por ser los aleluya, que llevamos la Biblia bajo el brazo y porque nos vestimos de forma diferente un día a la semana. Y hemos generado tanto esta idea de que por eso es que el mundo va a conocer que somos cristianos, que se nos olvida todo lo que la Biblia nos dice de en realidad cómo el mundo conoce que somos cristianos. La Biblia nos dice que el mundo reconoce que somos cristianos por nuestras actitudes, por la forma en que actuamos con los demás. Porque nuevamente el levita y el sacerdote en la historia del buen samaritano, todo el mundo podía reconocer al levita y sacerdote por la forma en que vestían, por el oficio que hacían los sábados, que era estar en el templo y ministrar en el templo. Pero no era eso lo que permitía al mundo reconocer y decir, esta persona es diferente. ¿Qué fue lo que hizo al samaritano alguien diferente? La forma en que actuó con aquel que más lo necesitaba. ¿Qué fue lo que el rey Aquis vio en David? Lo que el rey Aquis vio en David no fue que David tenía un altar para hablar con Dios y para ofrecerle sacrificios a un Dios que no tenía imágenes como sí lo tenían los filisteos. No fue eso lo que Aquis vio. Lo que Aquis vio en David fue la forma en que vivía David y la forma en que esa rectitud de vida de David era similar a la de un ángel de Dios mismo. Entonces nosotros necesitamos entender que el mundo va a comprender que nosotros somos cristianos, que el mundo va a entender que nosotros somos diferentes, es a través de nuestras acciones, de la forma en que nosotros vivamos con los demás. ¿Cómo tratas al otro? Cuando el otro está en necesidad, lo pasas por alto y sencillamente lo ignoras. ¿Cómo trabajas con el otro? ¿Cómo estás tú viviendo tu vida? ¿Vives tú una vida recta? Cuando tú estás en tu trabajo, ¿tienes tú una ética destacable que dicen, oye, mira a tal persona cómo trabaja? ¿Te caracterizas tú por ir más allá de lo tradicional, por ir más allá de lo que se te pide para ser una persona ejemplar, excelente, que todo el mundo quiere ser como tú? Porque esto era lo que estaba pasando con David. El Señor Jesús en el Sermón del Monte tiene una declaración muy importante, dice el texto en Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, ¿cómo es que somos la luz del mundo? ¿Cómo es que iluminamos a los demás? Versículo 16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La clave, querido, para que los demás vean en ti un ángel de Dios es tus buenas obras. Así que hoy es un día muy interesante, importante, donde debiésemos tomar unos minutos para reflexionar sobre nosotros, sobre lo que hacemos, sobre las obras. ¿Cómo estoy obrando yo y cómo estoy viviendo yo? A través de mis obras y de mi vida, los demás pueden darse cuenta que soy diferente, pueden darse cuenta que soy un enviado de Dios, que se pueden dar cuenta que soy un cristiano. Es más, la pregunta que deberíamos hacernos hoy es, a través de mi conducta y de mi vida, ¿podría alguien que no conoce a Dios decir, usted es como un ángel de Dios, como así le dijeron a David? Son preguntas en las que debemos reflexionar y en las que debemos pensar, para que así usted y yo podamos enrutar nuestra vida de una forma que sea efectiva para los demás y que los demás puedan conocer a Dios a través de nosotros.